Continuamos con la cronología de los reinos de España. Vamos a hablar de los reinos cristianos de España. Reino de Asturias. El reino de Asturias, en latín Astorum Regnum, fue la primera entidad política cristiana establecida en la península ibérica después del colapso del reino visigodo de Toledo, tras la muerte del rey Rodrigo en la batalla de Guadalete y la subsiguiente invasión musulmana. Puede decirse que en el año 715 toda la península ibérica está ya bajo control musulmán. Tan solo algunos núcleos ubicados en los Pirineos y la cordillera Cantábrica escapan a su control. El escaso interés por estas zonas y el reducido número de invasores hacen que no se planteen su conquista, limitándose a controlarlas estableciendo guarniciones militares de origen bereber en los llanos próximos. Es en la cordillera Cantábrica donde se originará el principal núcleo de resistencia a la dominación musulmana. En las montañas encontrarán refugio un gran número de nobles godos quienes formularían una singular alianza con los pobladores de estas tierras, astures y cántabros, principalmente contra el invasor musulmán. Tras la victoria de don Pelayo en la batalla de Covadonga en el 722 sobre los musulmanes, se establece un pequeño territorio en las montañas asturianas que dará lugar más tarde al reino de Asturias. Este territorio se establece como sucesor del reino godo y su primer caudillo fue el propio Pelayo. Surge de este modo el primer reino de la España cristiana y de la Reconquista. Es importante destacar el sentido que la Reconquista tiene para los monarcas astures. Los reyes de Asturias se consideran los fieles continuadores de la católica monarquía toledana y, por tanto, legitimizados y obligados a expulsar a los musulmanes que han acabado con ella. En las crónicas de aquella época aparece repetidamente el nombre de una España invadida por los infieles y se habla de las tierras perdidas y del derecho y obligación de recuperarlas. La obligación de reconquistarlas y de reconstruir la unidad católica de la época visigoda estarán presentes en cada uno de los monarcas cristianos. Reino de León. El Reino de León fue uno de los reinos medievales de la península ibérica, sucesor del anterior Reino de Asturias y que tuvo un papel protagonista en la Reconquista y formación de los sucesivos reinos cristianos del occidente peninsular. La ciudad de León fue incorporada al Reino de Asturias a mediados del siglo XIX, gracias a Ordoño I en el 856, quien reconstruye las murallas de la ciudad. León era un punto estratégico por ser una población al sur de la cordillera Cantábrica, así como un centro neurálgico del territorio astur. Su hijo, Alfonso III, el Magno, recuperará el territorio leonés para los astures. A la muerte de Alfonso III el Magno, el reino de Asturias se divide y queda repartido entre sus hijos. García I recibe León, Álava y Castilla, fundando de hecho el reino de León. Ordoño II recibe Galicia y Fruela II obtiene Asturias. Al morir García I en 914 sin descendientes, Ordoño II se trasladó a León, donde fue aclamado rey, lo que supone que Galicia y León compartan el mismo monarca, y el que trasladaría definitivamente la capital del reino de Asturias desde Oviedo a León. Con lo que se creará un nuevo reino, el Reino de León, que aglutinaría al asturiano, ya que Fruela II permaneció en Asturias, pero reconociendo la primacía del reino leonés. Hablemos del Reino de Castilla. Este fue uno de los reinos medievales de la península ibérica. Surge como entidad política autónoma en el siglo IX, siendo condado vasallo del Reino de León. Su nombre se debió a la gran cantidad de castillos que se encontraban en la zona. El condado de Castilla se reprueba mayoritariamente por habitantes de origen cántabro, astur, vasco y godo, con un dialecto romance propio, el castellano. Un sentimiento de justicia y unidad dominaba la mente de estos primeros castellanos, los cuales, en una ansia independentista, obligaron a la corte de Asturias a la creación de la Judicatura castellana en el 843, que no se regían por el Liber Gotorum o fuero juzgo, esto es, las leyes de la tradición germánico-romana, sino que en una ya clara diferenciación con el reino asturiano, estos administraban justicia con arreglo al fuero libre albedrío.
El carácter fronterizo y de continua lucha de la naciente Castilla no animaba a instalarse en ella a la antigua nobleza visigoda ni a los clérigos mozárabes huidos de Córdoba, por lo que no existe una dependencia de tipo feudal y no se produce una concentración de la propiedad que puede darse en otras zonas, con lo que se mantiene la libertad individual. Así pues, la libertad individual frente a la servidumbre gótico-astur-leonesa será una de las primeras características del pueblo castellano. El primer conde de Castilla es Rodrigo, en el 860, bajo Ordoño I de Asturias y Alfonso III el Magno. En el año 931, el condado de Castilla se unifica con el conde Fernán González, haciendo de sus dominios un condado hereditario a espalda de los reyes de León. Hablemos de la marca hispánica. Esta fue la frontera político-militar del Imperio Carolingio al sur de los Pirineos. Tras la conquista musulmana de la península ibérica, este territorio fue dominado mediante guarniciones militares establecidas en lugares como Pamplona, Aragón, Ribagorza, Pallars, Urgel, Cerdaña o Rosellón. En la marca hispánica, integrada por condados dependientes de los monarcas carolingios, a principios del siglo XIX, los condes francos son sustituidos por nobles autóctonos y con el tiempo los lazos de dependencia de los condados respecto de la monarquía franca se fueron debilitando. La autonomía se consolidó al afirmarse los derechos de herencia entre las familias condales. Esta tendencia fue acompañada de un proceso de unificación de los condados hasta formar entidades políticas más amplias. Hablemos del Reino de Navarra. Este fue uno de los núcleos de resistencia cristiana impulsado por los francos carolingios que se formaron en los Pirineos frente a la dominación islámica, al igual que en Aragón y Cataluña, la marca hispánica, estando situado en ambas vertientes de los Pirineos occidentales, en lo que son actualmente las comunidades autónomas de Aragón, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, País Vasco y las regiones administrativas francesas de Aquitania y Mediodía Pirineos, con la mayor parte del territorio localizado en el norte de la península ibérica. Fue el sucesor del Reino de Pamplona y fundado en torno a la capital Navarra en el 824 y surgió de un pequeño territorio que tras un periodo de expansión fue menguando paulatinamente en extensión y poder, socavado por las disputas entre las clases dirigentes y las conquistas realizadas por los reinos vecinos. En su etapa final, el reino resultó dividido en la Navarra peninsular o Alta Navarra y la Navarra continental o Baja Navarra. De la primera, que fue invadida en 1512 por Fernando el Católico con el apoyo de una de las facciones nobiliarias locales y fue anexionada a la corona de Castilla, la cual evolucionaría conservando instituciones propias y la denominación de reino hasta 1841, dentro del Reino de España. Y de la Navarra continental o Baja Navarra, que ésta coexistió con la corona francesa a la que se unió dinásticamente a finales del siglo XVI y cuyos reyes eran conocidos como de France et de Navarre, pero terminaron disolviéndose con la República Francesa tras la Revolución. Hablemos del Reino de Aragón. El Reino de Aragón toma su nombre de uno de los pequeños ríos pirenaicos que desaguan en el Gallego, uno de los afluentes más caudalosos del río Ebro, donde se refugiaron un grupo de cristianos insumisos a los nuevos conquistadores musulmanes. Allí se organizaron junto con la población local y bajo la dirección de los emperadores carolingios, fundando iglesias, monasterios y fortificaciones a la par del desarrollo de una lenta guerra de reconquista contra Al-Ándalus. Los condes aragoneses, aprovechando el desconcierto en que se encontraba el imperio carolingio, fueron ganando autonomía y a comienzos del siglo XI nace el Reino de Aragón, tras la unión de los condados de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza, bajo la figura de Ramiro I, hijo de Sancho Garcés III de Navarra, que toma el título de rey tras la muerte de su padre. La legitimidad de la nueva dinastía la logran los reyes Sancho Ramírez y Pedro I a poner el reino bajo el amparo de la Santa Sede. Así, el Reino de Aragón pasó a formar parte de los estados occidentales. Cataluña.
A finales del siglo VIII, los carolingios intervinieron en el noroeste peninsular con el apoyo de la población autóctona de las montañas. La dominación franca se hizo efectiva entonces más al sur tras la conquista de Gerona en el 785 y Barcelona en el 801. El gobierno del conde Wilfredo el Velloso coincide con el periodo de crisis que llevó a la fragmentación del imperio carolingio en principados feudales. A partir de entonces, los feudos francos se transmitieron por herencia y los reyes francos simplemente sancionaron la transmisión. Wilfredo fue el último conde de Barcelona designado por la monarquía franca y el primero que legó sus estados a sus hijos. Consiguió reunir bajo su mando una serie de condados, pero no los transmitió unidos en herencia. Conde de Urgel y Cerdeña en 870 y recibió en el 878 los condados de Barcelona, Gerona y Besalú de los reyes carolingios. A su muerte, en el 897, la unidad se rompió, pero el núcleo formado por los condados de Barcelona, Gerona y Ausona se mantuvo indiviso. De esta forma se crea la base patrimonial de la Casa Condal de Barcelona, considerada por sectores de la historiografía catalana como el inicio de la independencia de estos condados de la marca hispánica.